Amén, amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Que de verdad se encuentren bien. Si pueden escucharme bien por allí, escríbanme algo allí en los comentarios para saber si se Sí. escucha bien, ¿no? De verdad les saludo. En nombre de Jesús, como siempre les digo, gracias por estar allí presente siempre, semana tras semana, ¿verdad? Llevando a cabo este mandato que el Señor nos dio, ¿no? Propagar el Evangelio, de seguir su palabra, estar siempre en comunión como Él le agrada, ¿no? Eh, en la sesión anterior conversábamos sobre lo que era el fruto del Espíritu y hablando específicamente de lo que era el amor, ¿recuerda? Hablamos algunas cosas sobre eso y hablamos sobre el amor, particularmente como fruto del Espíritu, ¿no? Y pues hoy quisiera compartirle sobre lo que es el gozo y la paz. Fui movido a unir esas dos cosas, lo que es el gozo y la paz, ¿no? Eh, Recordemos que vamos a verlo desde el punto de vista bíblico, ¿no? Sabemos que comúnmente en el mundo secular, ¿no? Las personas comúnmente conocen, tienen algún concepto de lo que es el amor, sobre lo que es el gozo, ¿verdad? Sobre lo que es también la paz, pero queremos hoy verlo específicamente como la Biblia nos lo transmite, ¿sí? Como un fruto del Espíritu Santo, ¿sí? Como ese aspecto de este fruto como tal, ¿no? Recordemos que es un solo fruto, no se pueden dividir, ¿no? Uno depende del otro y vamos a ver cómo eso se conecta, ¿no? Entonces, para eso recordemos Gálatas 5:22, ese es nuestro versículo base, ese es el cual estamos nosotros partiendo, ¿no? Desde allí, Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ya recordamos, como les comentaba, ya hablamos sobre lo que era el amor. Vamos entonces a hablar sobre lo que es el gozo y la paz, ¿no? Hablando de lo que es el gozo, particularmente, el gozo es un sentimiento, el gozo es un sentimiento de alegría, ¿sí? Es un estado de ánimo, ¿no? Se define como el sentimiento de complacencia, ¿sí? Eso es lo que es el gozo, ¿sí? Estar complacido por algo y eso me genera gozo, ¿sí? Es una alegría. Es cuando el Espíritu Santo genera en mí algo, hace brotar algo en mí y se evidencia a través de mí como gozo, ¿sí? Como alegría, ¿no? Este, eh, es, es, es inevitable tratar de separar los sentimientos del ser humano. El ser humano, si usted se pone a estudiar lo que es el ser humano como tal, ¿no? Bíblicamente y hablando también, por ejemplo, filosóficamente, el ser humano es un todo, es un compendio de cosas, ¿no? Es un todo completo. Y lo integran diferentes aspectos, ¿no? El ámbito, por lo menos, social, cultural, económico, físico, donde se desenvuelve por lo menos lo que es la salud, lo que es el ámbito mental, psicológico y también emocional, ¿no? Entonces, si nosotros tratamos de satanizar, ¿no? Tratamos de catalogar de mala manera los sentimientos, estamos aislando o estamos privando al ser humano de una cualidad que Dios como tal nos dio para manifestar su gloria y para manifestar sus atributos, ¿no? Entonces, hablando particularmente de lo que es el gozo, ¿sí? Es una manifestación externa, ¿sí? Externa de un bienestar interno del ser humano. Eso es el gozo, ¿sí? Es una alegría, ¿no? Es un poco más profunda que una simple alegría, porque la alegría es un estado momentáneo, ¿sí?
es un sentimiento más corto, pudiéramos decirlo. El gozo es más duradero. El gozo es un estado de ánimo, un estado sentimental, ¿no? En el cual yo puedo fluir por medio del Espíritu Santo. Recuerden que estamos hablando del fruto del Espíritu, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo, cuando viene a mi vida, ¿sí? Él produce diferentes aspectos en mi vida, ¿no? Y uno de esos es el gozo. Entonces, cuando hablamos del gozo, no hablamos de un estado de una persona que constantemente está, qué sé yo, aquí en Maracaibo le decimos guachafa, así le decimos a eso, ¿no? Es una persona que totalmente se está burlando, que totalmente le busca un sentido de humor a todo, no hablamos de eso, ¿no? No estamos hablando de eso. Estamos hablando de un gozo interno, de un estado de ánimo emocional interno, y que ese estado de ánimo emocional interno de cada ser, ¿sí? Se evidencia en sus acciones, ¿sí? Una persona que es llena de gozo por el Espíritu Santo es capaz de servir con alegría, es capaz de ver la vida de otra manera, es capaz de afrontar dificultades de otra manera, ¿no? Y es aquí, por eso la Biblia nos habla en diferentes lugares, en diferentes pasajes, sobre lo que es el gozo, ¿no? Pero bueno, yo quise tocar algunos muy particulares, muy conocidos por nosotros, pero que lo tratemos de relacionar con este tema hoy, ¿no? Juan 15, por ejemplo, vamos un segundo, Juan 15 nos habla sobre el gozo. Juan 15, 10 y 11, nada más, ¿no? Dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Sí? Fíjense que vamos a leer el 11 también. Estas cosas os he hablado, ¿sí? 10 y 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Fíjense que Jesús primero habla de mandamientos, luego habla de amor y luego habla de gozo, ¿no? Entonces, si nosotros volvemos a nuestro versículo principal en Gálatas, ¿sí? Vemos dos atributos allí, dos aspectos, si pudiéramos decir, dos facetas de este fruto del Espíritu Santo que estamos analizando, ¿verdad? Ya en este pasaje, nuestro Señor Jesucristo nombra lo que es el amor y nombra lo que es el gozo, y Él mismo los vincula, ¿no? No es que nosotros o yo quisiera tratar de forzar la escritura a algo, no. El fruto del Espíritu es uno solo, y cada uno se vincula de diferentes maneras. Si yo no tengo amor, dice la Biblia acá en lo que estamos leyendo, ¿no? Vamos a leerlo nuevamente. Si guardes mis mandamientos, permaneceré en mi amor. Ahí está. El amor que estamos hablando en Gálatas es un amor que produce el Espíritu Santo en nosotros. Entonces ese amor no proviene de nosotros. Es un amor que Cristo, que el Espíritu Santo provoca en nosotros. Entonces es un amor fundamentado en Él, ¿sí? Si tenemos ese amor fundamentado en Él, estoy tratando de conectar lo que conversamos en la oportunidad pasada. Si entonces tenemos ese amor que proviene del Espíritu, entonces vamos a dar el siguiente fruto o el siguiente aspecto que está conectado a ese amor, que es el gozo, ¿sí? Fíjense, dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, ¿sí? ¿Qué más dice ahora? El 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo, ahora habla de esa palabra particular que estamos analizando, gozo, esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Si yo no indago en la Biblia, si yo no busco, si yo no conozco a Dios por medio de su palabra, ¿sí? Si yo no tengo una relación para que eso que yo estoy leyendo con el Espíritu Santo, esa verdad sea trasladada a mi espíritu, ¿sí? Por medio del Espíritu Santo, si yo no tengo una comunión con el Espíritu Santo en la cual yo puedo leer la Biblia, leer las promesas de nuestro Señor Jesucristo, leer los mandamientos, leer su palabra,
Y ese conocimiento cognitivo, pues eso que está en mi mente, si esa sabiduría intelectual divina que está en la palabra, el Espíritu Santo la va a tomar y la va a revelar a mi espíritu. Cuando la revela a mi espíritu, entonces yo puedo tener gozo. Yo no puedo tener gozo en mi vida si yo no conozco las cosas que Dios puede hacer por mí, las cosas que está haciendo en mí y las cosas que ha hecho en mí, ¿sí? Si yo no tengo un conocimiento sobre esto, ¿sí? Les repito, sobre las cosas que Dios ha hecho en mí, sobre las cosas que hizo y que está haciendo en mí actualmente y las que va a hacer en mí, eso cuando entra en mi mente, ¿sí? Que es captada por el Espíritu Santo, recordada, como dice Juan, él recordará todas las cosas que lo he dicho, ¿verdad? Entonces, cuando el Espíritu Santo toma esas cosas y las revela a mi espíritu, entonces produce algo en mí. Estamos viendo por ahora, hay muchas otras facetas que produce el espíritu, lo vamos a analizar más adelante, pero por ahorita estamos viendo que produce ¿qué? Gozo, ¿no? Entonces, ese gozo no es como un gozo humano, ¿no? Que es momentáneo, ¿no? Es más profundo. ¿Por qué? Porque se radica, porque tiene su propósito, su origen está fundamentado en la palabra de Dios y es eterna. Entonces, cada vez que yo pueda ver que ese gozo se está minimizando en mí, ¿qué es lo que debo hacer? Tomar este versículo como base y hacer lo que el Señor Jesucristo nos está mandando a hacer. ¿Qué? Bueno, guardar sus mandamientos y entonces voy a permanecer en su amor. Y si permanezco en su amor, entonces voy a permanecer también en su gozo. ¿Sí? Entonces, podemos ver que el origen del gozo, de este gozo que estamos hablando, ¿sí? De este sentimiento interno del ser, su origen tiene que ser Dios. No puede ser un estado de ánimo, no puede ser un estado económico o de salud, porque sabemos que como seres humanos, este tipo de cosas son momentáneas, son subjetivas, ¿no? Pero la palabra de Dios es una base, ¿sí? Es un fundamento en donde aún mis sentimientos tienen que estar arraigados, tienen que estar fundamentados en la palabra de Dios, ¿no? Entonces, fíjense más adelante, ¿no? Me llama la atención que Nehemías habla algo muy particular también sobre lo que es el gozo. Entonces, quiero que vamos rápidamente allí. No quiero extenderme mucho hoy. Nehemías, se me perdió aquí. Lo tengo acá. Se me fue, lo tenía anotado aquí, lo cerré sin querer. Déjeme volverlo a abrir. Sin querer lo cerré. Déjeme abrirlo nuevamente. Lo cerré. Nehemías. Nehemías, vamos a leer el versículo 8, ¿verdad? El capítulo 8, perdón. Nehemías 8:10. Nehemías 8:10. Fíjense lo que dice, ¿no? Dice, entonces les dijo, id, comé manjares y tomad bebidas dulces y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque hoy es un día santo vuestro Dios. Y no entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza, ¿no? Yo sé que es un versículo muy conocido y generalmente me gusta predicar con versículos muy conocidos porque como que profundiza más, ¿no? En el conocimiento que ya nosotros traemos sobre la palabra de Dios. Pero me llama la atención que dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Ahora, entendiendo que el gozo es un sentimiento, ¿cómo un sentimiento puede llegar a ser una fortaleza? ¿Sí? Sí, sabemos que los sentimientos son momentáneos, ¿no? Sabemos que por lo menos en un día, en el transcurso de 24 horas, en un día cotidiano, podemos tener diferentes estados de ánimo, podemos evidenciar diferentes tipos de sentimientos. No sé, en la mañana podemos estar muy contentos, como puede suceder algo durante el día, y en la tarde podemos estar de mal humor, ¿no? Y podemos tener enojo, ira, y causar por ese tipo de sentimientos contiendas, peleas, enemistades, en fin.
Entonces, ¿cómo este profeta, Nehemías, puede decirnos que el gozo de Jehová es nuestra fortaleza entonces, ¿no? Fíjense la importancia, ¿no? Aquí vamos a ver la importancia del fruto del Espíritu, particularmente del gozo en nuestra vida. Se convierte en una fortaleza. ¿Por qué se convierte en una fortaleza? Porque a partir del gozo es que nosotros vamos a tener la siguiente faceta, si pudiéramos decir, o el siguiente aspecto del espíritu, del fruto del espíritu, que es la paz, ¿no? Y cuando entendamos bien lo que significa la paz, que la produce el gozo, entonces vamos a ver cómo es que el gozo se convierte en una fortaleza, ¿no? Recordemos primero que este gozo que estamos hablando es el gozo del Señor, o sea, o se origina en Él, se produce en Él, como le decíamos, ¿no? Se produce en Él. Él es su origen, la fortaleza proviene de Él, ¿sí? Yo veo algunas cosas en su palabra, poniéndolo de manera práctica. Yo estoy pasando alguna circunstancia o algo en mi vida, yo voy a las escrituras, yo leo, medito en esa palabra, yo oro y eso produce en mi vida entonces un gozo y ese gozo me blinda, me protege, ¿sí? Me blinda mi vida como cristiano, ¿no? Levanta murallas a mi alrededor y me hace vivir de manera gozosa, aunque aparentemente circunstancias externas no ameriten que esté gozoso, ¿sí? Lo que está dentro de mí produce un gozo mayor que el que está en el mundo, ¿no? Esto lo vamos a ver particularmente, por lo menos, con la paz, ¿no? Pero quiero avanzar para no ser muy enfático en esto. Y quisiera que fuéramos un segundo a Filipenses 4:4, Filipenses 4:4, ¿no? Como les decía, la Biblia está saturada de versículos que hablan de esto. Eh, pero bueno, quería tomar algunos nada más para no extenderme mucho. Filipenses 4:4, el apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Filipos, ¿verdad? Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, ¿no? Esta palabra regocijaos es una orden, se le conoce como imperativo. Es un verbo que se traduce como un mandato, como si estuviese ordenándole a alguien que ejecute una tarea, ¿no? Entonces, cuando el apóstol Pablo nos habla a nosotros, la iglesia, ¿no? Nos está diciendo, regocíjense en el Señor nuevamente, ¿no? Este gozo, esta alegría, este estado emocional se fundamenta no en circunstancias externas, sino en el Señor. Dice, regocíjense en el Señor siempre. ¿Sí? Pero no es que nos está dando un consejo. Mire, cuando ustedes se vayan a alegrar o cuando ustedes estén contentos o se alegren, alégrense en el Señor. No nos está diciendo eso. El verbo que se usa allí nos está animando a que nosotros constantemente nos animemos, ¿sí? Constantemente nos gocemos en el Señor, ¿sí? Es una orden la que nos está diciendo. ¿Y cómo podemos notarlo? Bueno, vamos un segundo, yo tengo acá la facilidad de buscar otra versión y le voy a buscar la versión traducción lenguaje actual, ¿sí? Es otra versión. Leímos ya la Reina Valera, pero le voy a leer en otra traducción, lenguaje actual, el mismo Filipenses, vamos a buscarlo acá, Filipenses 4:4, ¿verdad? Dice, vivan con alegría su vida cristiana. Lo he dicho y lo repito, vivan con alegría su vida cristiana. Entonces, parece un poco incongruente, ¿verdad? Decirle por lo menos a un niño que todo el tiempo tiene que estar alegre, ¿no? Como yo le digo a un niño, ponte alegre, tienes que estar alegre. Es un poco como contradictorio, ¿verdad? Decirle o mandarle a alguien, ¿no? Que yo, no sé, como pastor me levante en la congregación y les diga, bueno, de ahora en adelante ustedes todos tienen que estar alegres. Siempre, alégrese siempre. Es un poco como incongruente decirle así, ¿no? Si entendemos que el gozo o esta alegría que yo estoy mandando a la congregación, por decir un ejemplo, ¿no? Eh, a evidenciar, ¿no? A ellos a evidenciar con su vida, eh,
proviene de una circunstancia externa, yo fácilmente le pudiera decir a ellos que falsifiquen un gozo, ¿sí? Y es que el gozo se puede falsificar, ¿no? La alegría se puede falsificar. Yo puedo aparentemente estar alegre, pero al final del día se va a evidenciar realmente lo que está en mí, ¿sí? Eh, eh, Mantener una fachada cansa, ¿no? Tratar de mantener una vida llena de una aparente felicidad o aparente gozo que no esté fundamentada en la palabra de Dios o en el Señor, su promesa, inspirada o producida por el Espíritu Santo en mí, fácilmente puede caerse, fácilmente puede menguar en cualquier momento, ¿no? Y puede salir o evidenciarse realmente otro fruto, como los frutos de la carne, ¿no? Pero ¿por qué Pablo entonces le mandaba a estas personas una orden diciéndose, hey, vivan con alegría su vida cristiana? Lo he dicho y lo repito, vivan con alegría su vida cristiana, ¿no? ¿Qué es lo que le estaba dando a entender Pablo? Pablo estaba dándole a entender, busquen todos los días, insaciantemente, constantemente, una revelación fresca en la palabra de Dios. Traten de buscar allí, mediten en su palabra, analicen las promesas, busquen versículos que los animen, a que los mantengan a estar contentos, alegres, gozosos, para que entonces puedan vivir su vida cristiana de esa manera, ¿no? ¿Qué es lo que estaba haciendo el apóstol Pablo? Busquen recursos en la palabra de Dios, en la oración, meditando en el Señor, guiados por el Espíritu Santo, porque cuando somos guiados por el Espíritu Santo, entonces vamos a vivir conforme a lo que el Espíritu Santo nos recuerda. Y hay que tratar de dejar claro algunas cosas, ¿no? El Espíritu Santo nunca nos va a recordar algo que nunca hemos leído, ¿sí? ¿Cómo el Espíritu Santo puede traernos a memoria en un momento determinado alguna promesa, alguna respuesta bíblica, algún consejo bíblico si no leemos la Biblia, ¿no? Es un poco irónico, ¿no? A veces nosotros decimos, no, lo que pasa es que se me olvidó este versículo y vienen diferentes circunstancias en nuestra vida y no sabemos cómo responder. Y no sabemos cómo responder porque no hemos leído la Biblia. Entonces, tu vida como cristiano, como un cristiano gozoso, lleno de alegría, por ejemplo, como lo traduce esta versión, traducción lenguaje actual, tiene que estar fundamentado en la palabra de Dios, ¿sí? Meditar en sus mandamientos, como dice el libro de Juan, ¿no? Meditando constantemente y eso va a producir en nosotros un amor. Cuando yo conozco a ese Señor, cuando conozco a Jesús, cuando conozco lo que Él hizo, cuando medito, cuando trato de aplicar eso a mi vida, eso crea un vínculo, crea un amor hacia ese hombre que se sacrificó por mí, a Él que murió en la cruz, a ese que resucitó, ese que caminó aquí en la tierra, que fue perfecto, que se fue crucificado. Crea un vínculo espiritual, ¿sí? Por medio de su palabra, con ese ser que está conmigo, con ese Señor, con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso produce un amor y ese amor que está allí va a producir ese gozo en mí, porque sé que está conmigo, porque sé que Él no me dejará, porque sé que estará todos los días hasta el fin del mundo, como dice al final del libro de Mateo. Entonces, este tipo de cosas, ¿no? Se producen en mi vida, este gozo se produce en mi vida, producto ¿por qué? Porque estoy meditando en su palabra, ¿no? Porque estoy analizando. Entonces, ¿cómo logro yo tener gozo? Bueno, primero tengo que tener una relación con el Espíritu Santo. Si yo no tengo una relación con el Espíritu Santo, no voy a poder evidenciar el fruto del Espíritu. Recuerden que el fruto no es de nosotros. Nosotros no podemos producir genuinamente este tipo de frutos, ¿sí? Podemos experimentar en diferentes circunstancias de nuestra vida gozo, sí, alegría, sí, alguna paz puede ser, pero momentáneas, ¿sí? No como las que el mundo, no es como las que nuestro Señor Jesucristo nos puede dar. Entonces, lo primero, relacionándonos con el Espíritu Santo, la única manera de hacerlo, de mantener un gozo ferviente en nuestra vida. Lo segundo, este Espíritu Santo, cuando tengo una relación con Él, entonces Él me va a revelar la persona del Señor Jesucristo. Es el Espíritu Santo quien nos va a ayudar a entender el propósito
del Señor Jesucristo en nuestras diferentes etapas o áreas de nuestra vida, ¿sí? En lo económico, en lo social, como decía, ¿no? Entonces, lo primero, relacionarme con el Espíritu Santo. Una vez que esto pasa, entonces tenemos la segunda fase, que entonces el Espíritu Santo nos revela a nuestro Señor Jesucristo. Y una vez que esto pasa, entonces el gozo que esta persona produce en mí se manifiesta en mí. Entonces, todo depende de una relación con el Espíritu Santo. Cuando tengo una relación con el Espíritu Santo, cuando leo la palabra de Dios constantemente, cuando medito en ella, el Espíritu Santo trae eso que yo he leído, eso que he analizado, lo trae a mi vida, lo revela a mí, cambia la manera, la perspectiva en cómo yo veo a nuestro Señor Jesucristo, y eso va a producir en mí diferentes áreas de este fruto, ¿no? Pero ahorita estamos analizando lo que es el gozo, ¿no? Rápidamente, lo siguiente es paz, ¿verdad? La paz que se describe allí, la palabra paz que se describe allí, es la palabra eirene, ¿sí? Eirene, ¿sí? Algunas mujeres se llaman así, Eirene, ¿sí? Era una diosa en aquel tiempo, en la Grecia antigua, era una diosa, se le hacía incluso, en los griegos, incluso ellos hacían hasta un ritual una vez al año, ¿no? Y hacían una gran fiesta, ¿no? La fiesta de la paz, le llamaban ellos, ¿no? De ahí es tomada esa palabra, paz, ¿sí? Y la paz es un bienestar interno, ¿sí? La palabra textualmente significa estar lleno, ¿sí? Es una plenitud, es estar lleno, ocupado, lleno de algo, ¿no? Eso es tener paz, ¿no? Estar satisfecho, sin necesidad, completo. Eso es lo que es paz, ¿no? En el hebreo muchos de nosotros quizás ya lo conocemos, ¿no? Se le conoce como shalom. Normalmente se tenía como un saludo. Luego Pablo también lo escribía como una especie de una salutación, ¿no? Paz y gracia escribía. Gracia y paz. Nuestro Señor Jesucristo también lo pronunció en muchas ocasiones, ¿no? Pero hay dos tipos de paz, rápidamente. Como le digo, son cosas muy profundas, ¿no? Muy amplias. No profundas, amplias más bien. Y son mucho lo que la Biblia habla sobre esto. Nos tendríamos que extender mucho. Pero lo que es la paz, hay dos principales paz, ¿no? Dos principales características de esta paz. Lo primero es una paz con Dios, ¿no? Esa paz, por ejemplo, vamos a leer Colosenses, ahí mismo un poquito abajo, Colosenses 1:16, 1:20, perdón. Colosenses 1:20, Colosenses 1:20. Dice, por medio de Cristo, Dios hizo que todo el universo volviera a estar en paz con él. Y esto lo hizo posible por medio de la muerte de su hijo en la cruz. Estoy leyendo la traducción lenguaje actual. Vamos a buscar la Reina Valera, que yo sé que quizás es la que nosotros más comúnmente leemos. Entonces vamos a buscar, no hay problema por eso. Vamos a buscar aquí. 1:20, Colosenses 1:20 dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, ¿no? Mediante la sangre de su cruz. Entonces, primero que todo, nosotros tenemos paz para con Dios por medio del sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz, ¿no? Esa es la principal manifestación de paz que nosotros tenemos. Las escrituras nos revelan que, más que todo en el libro de Romanos, ¿no? Que nosotros estábamos enemistados con Dios. Cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz, ¿no? Cuando Él muere y se sacrifica por nosotros y resucita en la cruz, Él quita esa ira que Dios tenía en contra de la humanidad. Y por medio de Él, entonces nosotros alcanzamos una paz, un bienestar, ¿sí? Este tipo de paz era la que se utilizaba, por ejemplo, en los ejércitos, cuando los ejércitos venían a sitiar una ciudad o cuando venían a enfrentarse, ¿no? Y de repente se hacía un tratado de paz, ¿sí? Se trataba de hacer algunos
de mediar para que no hubiesen más conflictos entre una parte y la otra, entonces se tomaba este tipo de ejemplo, ¿no? Entonces, no solo eso, sino es que Jesús también mantiene ese vínculo de paz, ¿no? Recordemos que Hebreo 7:25 nos dice que Jesucristo es nuestro mediador, ¿sí? Constantemente intercede por nosotros eh, al Padre, ¿verdad? Esto es a todos los que por medio de Él se acercan al Padre. Entonces, es una paz continua que el cristiano goza por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pero hablando particularmente, ya para finalizar, de lo que es el fruto del Espíritu, hablando de la paz, ¿verdad? De lo que es el fruto del Espíritu, que es lo que estamos analizando, ¿verdad? Habla de más que una paz externa, ¿no? Más una paz de no tener conflictos, de que todo esté funcionando a la perfección, hablando en términos cristianos, de no vivir en desiertos o no tener tormentas cercas, ¿no? Más que ese tipo de cosas, esta paz que produce el Espíritu Santo en nosotros por medio de este fruto, ¿no? Habla más bien de una paz interior, de un estado de ánimo interior, ¿sí? De una saciedad interna, de que no hay necesidad de buscar nada externo para que me sacie mi interior, sino es que esa saciedad interna proviene del Espíritu Santo, ¿no? Ese es el sentido de la paz que Gálatas nos está dando a entender allí, ¿no? Más el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz, ¿no? Recordemos que se vinculan, ¿no? Yo no puedo tener paz si no tengo amor. Y yo no puedo tener gozo si no tengo amor. Y yo no puedo tener, por ejemplo, amor si no tengo al Espíritu Santo dentro de mí, porque es Él quien produce este amor, ¿no? Entonces, es un estado interno, un estado espiritual, ¿sí? Para con Dios y para con los hombres, ¿no? Para conmigo mismo, involucra todo mi ser, ¿no? Yo puedo estar en paz, por ejemplo, en diferentes áreas, como por lo menos en el área social, ¿no? Por ejemplo, los jóvenes pueden estar en paz consigo mismos, con sus propios cuerpos, con quizás las imperfecciones que ellos se noten. He visto mucho este aspecto, por lo menos en los adolescentes, en las niñas más que todos, ¿no? Que se van desarrollando, van creciendo y quisieran que sus cuerpos tuviesen como otra forma, ¿no? Como otro aspecto, ¿no? Tratan como de tomar un estereotipo que la sociedad nos establece y pues ellas quisieran encajar, ¿no? Y no tienen paz para con ellas mismas, ¿no? Hablando por lo menos en el ámbito social, en diferentes áreas, ¿no? En el área cultural, en lo económico se ve mucho, en lo físico, en la salud, en diferentes circunstancias, ¿no? Incluso hay personas que tienen enfermedades congénitas y ellos por medio de una relación con el Espíritu Santo puede llevarlos a un nivel de paz interna tan profunda que ellos incluso pueden tomar sí, pueden tomar esas circunstancias de salud con las cuales vivieron o nacieron congénitas para valerse de eso y ser de bendiciones para otra persona. Son conferencistas, son predicadores, llevan un mensaje y están un nivel de paz tan grande que cambian totalmente la manera o la perspectiva de ver las circunstancias en las que están viviendo, ¿no? Esa es la paz que produce el Espíritu Santo. Les recuerdo, no es la ausencia de tormentas lo que genera la paz, ¿no? No es que si yo veo las circunstancias bien, yo estoy en paz. No, es un estado constante, profundo, interno, que produce el Espíritu Santo en mí, ¿no? Producto de que yo tengo una intimidad con Él, producto de que tengo promesas sólidas en Él, producto de que conozco a nuestro Señor Jesucristo y sé quién está conmigo, quién camina conmigo, que a pesar de la adversidad que yo puedo ver físicamente con mis ojos físicos, ¿no? Puedo escuchar, puedo sentir, puedo ver, puedo palpar, pero a pesar de eso, internamente hay un sentido de paz más profunda, más grande, pues, que puede pasar por alto, puede ayudarme a elevarme por encima
de esa circunstancia. Esa es la paz de la cual estoy hablando, ¿no? Entonces, hay muchos versículos que hablan sobre esto, ¿no? Por lo menos Filipenses 4:7, quiero que lo leamos rápidamente, vamos a leer dos versículos ya para finalizar. Filipenses 4:7, ayúdenme allí. Filipenses 4:7, lo tengo aquí. Dice así: y la paz de Dios, igualmente como le digo, esa paz no es de nosotros, es la paz de Dios que se produce en nosotros por medio del Espíritu Santo. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, corazones y pensamientos en Cristo Jesús. ¿Quién va a guardar vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús? La paz. Y esa paz producida por Dios es la paz de Él que se produce en mí, ¿sí? Que guarda, que me blinda, que me protege, ¿sí? Por eso decíamos que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Por qué es nuestra fortaleza? Porque produce paz en nosotros. Y esa paz guarda nuestros corazones, guarda nuestro entendimiento. Ven lo importante que es saber vincular, ¿no? Poder vincular. Si no tenemos esta revelación de que una cosa me va a llevar a la otra, entonces yo fácilmente puedo aislar, ¿no? Puedo aislar estas áreas de ese solo fruto y no puedo entender cómo es que el gozo puede ser una fortaleza. Puede llegar a ser una fortaleza porque el gozo produce en mí la paz, ¿no? Y la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento y guarda mi corazón y mis pensamientos en Cristo Jesús. Los guarda en Él, porque de Él emana, de Él toma el Espíritu Santo. No me voy a cansar de decírselo. Entre más lea yo, entre más busque, ¿sí? Entre más, por ejemplo, yo voy y leo la promesa que está en Mateo, al finalizar del libro de Mateo, que dice, y por mi parte, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y yo tomo ese versículo en la mañana cuando me levante y yo estoy todo el día meditando y meditando, y cómo será eso, Señor, y cómo es esto que vos estáis conmigo, y mostrarme cómo es eso, y cómo es, y yo medito constantemente en él, y lo guardo en mi corazón. Llegará el momento en que venga la soledad a mi vida, en que me sienta, no sé, abandonado, defraudado, traicionado, y el Espíritu Santo se tomará esos versículos y me dirá, ok, está bien, ellos te abandonaron, ellos te defraudaron, ellos pudieron traicionarte, pero Jesús no, pero Jesús estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces mis pensamientos, ¿sí? No se van a ir por allí, me van a causar depresión, ansiedad o nada de eso. Si mi corazón no se va a dañar, ¿por qué? Porque esa paz que está produciendo el Espíritu Santo, producto de que medité en ese versículo, me va a guardar mis pensamientos y mi corazón en Cristo Jesús. Amén. Entonces, para finalizar, Juan 14, ¿verdad? Juan 14, como le digo, hay muchos versículos que hablan de esto. Yo le invito a usted que medite sobre ellos, ¿verdad? Quizás puede hacer uso de una concordancia o buscar, no sé, en internet también pudiera buscar por allí versículos que hablen sobre la paz. Vamos a hablar sobre Juan 14:27, ya para finalizar, ¿no? Y puede usted seguir meditando en esto, puede seguir profundizando en esto, ¿no? Porque tenemos un tiempo corto. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no, yo no os las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo, ¿sí? El miedo, lo conversaba con un joven, el miedo es la fe de que algo malo te va a pasar. Eso es el miedo, ¿no? Miedo es tener fe de que algo negativo, algo irritante, algo malo te puede pasar, ¿no? Entonces, la paz, el miedo es lo que te va a robar, te va a quitar la paz. Entonces Jesús dice, la paz os dejo, mi paz os doy, ¿sí? Eso allí, bueno, ahí hay algo profundo, no tenemos el tiempo ahorita de tomarlo, ¿no? Porque no dice, les voy a dar paz, no dice así, dice, la paz os dejo, ¿sí?
les voy a dejar la paz y mi paz les voy a dar, ¿no? Allí hay algo bastante profundo, pero más adelante dice, yo no los doy como el mundo la da. O sea que el mundo te puede brindar una especie de paz, el mundo te puede brindar una especie de amor, el mundo te puede brindar una especie de gozo, sí te la puede dar, ¿sí? Pero dice, yo no lo doy como el mundo lo da. ¿Por qué? Porque lo que proviene de Dios es eterno, porque Dios es eterno. Entonces, si yo conozco, por ejemplo, que Dios en su palabra dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, entonces lo que Él me dice es verdad y lo que Él me dice va a prevalecer porque no se va a arrepentir. Entonces, si es así, yo puedo fundamentar mi gozo, mi amor, mi paz en Él, entonces va a ser eterno. Cada vez que yo pueda acceder por medio de mi espíritu a esas promesas, van a estar ahí vigentes para mí, ¿no? Dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces, de verdad, quiero dejarles esta pequeño análisis, ¿no? Esta pequeña enseñanza, este pequeño análisis, esta pequeña palabra en su vida, porque sé que en este mundo en el que estamos viviendo hay una campaña completa, ¿sí? Orquestada por entes de maldad para robarnos a nosotros lo que es el gozo, ¿sí? Para robarnos las ganas de vivir, lo que es la paz, ¿no? Es increíble como el suicidio, como la depresión, como la ansiedad, el estrés, son cosas que están acabando, ¿no? Son pandemias silenciosas que están acabando con muchas vidas, incluso en las vidas del cristianismo. Conozco personas cristianas que están pasando por procesos de depresión, procesos de ansiedad, de estrés. Su vida ya no tiene sentido. Llegan a un punto en que no tienen ánimos para vivir. Son cristianos, van a la iglesia, diezman, ofrendan, cantan, ministran, sirven y sufren o batallan con este tipo de cosas, ¿no? Entonces hay que entender realmente de dónde se origina, cómo lo puedo lograr, cómo lo puedo tener, ¿no? Y para finalizar, quiero repetirles eso, ¿verdad? Como manera de conclusión, quizás por esta área, eh, no podemos mantener un amor constante, un gozo duradero y una paz que sobrepase cualquier entendimiento humano si no tenemos una relación con el Espíritu Santo. Si por medio del Espíritu Santo no se nos revela la persona de Jesús. La persona de Jesús, Él es un ser vivo. No puede ser revelado de manera conocido, de manera intelectual. Yo puedo conocer acerca de Jesús de manera textual, de manera informativa, de manera cognitiva, ¿no? Por medio de textos. Yo puedo conocer acerca de él, pero yo puedo interiorizar, profundizar en él, conocerlo a él por medio de una relación. Y yo no voy a tener esa relación sin la persona del Espíritu Santo. No existe tal cosa. Es nuestro ayudador, es quien nos guía a toda verdad, el que nos dice la verdad, el que nos convence de justicia, de juicio, de pecado, es el que nos guía, nos protege, es el que nos habla, ¿sí? Entonces, pues yo los animo a que si usted ha menguado un poco en su gozo, o no tiene hasta ahorita mucho amor, no evidencia mucho amor, o está perturbado, no alcanza la paz, yo le pido que nuevamente vuelva a ver este video y pues que sea Dios mismo revelándole a su vida lo necesario, ¿sí? Que tratemos de ser un poco de nuestra vida cristiana sea un poco más intencional, que tenga una intención detrás de todo, ¿no? Un por qué hacemos las cosas. Así como quizás tomamos el celular o la computadora o el internet para algún otro tipo de cosas, busquemos en la Biblia promesas en la Biblia para mantener, no sé, el gozo, para mantener la alegría, y hagamos una lista de eso y copiémoslas en unas hojas, peguémoslas en la nevera, no sé, en la puerta, y cada vez que salgamos a trabajar, leamos un versículo de eso
o lo anotemos en un papelito pequeñito, lo llevemos en el bolsillo, le tomemos una foto con el celular, lo pongámoslo como de fondo de pantalla en el teléfono. Tenemos que ser intencionales. Tenemos que buscar las estrategias para poder llenarnos, porque es que hay un mundo completo que está tratando de menguar esto en nosotros, ¿sí? Constantemente está tratando de hacerlo. La economía, la salud general del mundo, que si otra pandemia, que si otra enfermedad, que si ahora sí ya viene el fin, que si los tsunamis, que si los tornados, que si se están robando a los niños, que si hay una campaña completa para hacer menguar en nosotros el amor, para hacer menguar en nosotros la paz y el gozo, entre muchas otras cosas. Entonces yo les animo a que seamos cristianos intencionales, cristianos que verdaderamente entendamos que hay una lucha, que tenemos que batallar, que nuestras respuestas están en la palabra de Dios, ¿sí? Que meditemos en ellas, que analicemos en ellas, que las hagamos internas, que tomemos un versículo diario y analicemos todo el día ese versículo y busquemos preguntas y nos hagamos respuestas y que el Espíritu Santo, perdón, nos traiga esa respuesta. Y de esa manera el fruto del Espíritu se evidenciará en ti. No somos los encargados de crear ese fruto, somos los encargados de evidenciárselos al mundo, ¿sí? Entonces, pues, yo les dejo eso ahí en sus corazones, en sus mentes, y que sea Dios revelándole un propósito específico para ustedes en su vida particular. Dios les bendiga, Dios les guarde. Espero que en el nombre poderoso de Jesús sea Dios trayéndole más revelación en este tema. Lo espero, pues, no, nos vemos, Dios, confiando que el Señor así nos lo permita en la siguiente oportunidad. Dios les bendiga, Dios les guarde.